queridas vecinas de la Comuna del Bosque, les doy un cordial saludo al ciclo de conversatorios Entre Nosotras Nos Cuidamos. Hoy día estamos ya en el 5º capítulo. Hemos tenido un espacio para conocer a distintas mujeres profesionales de organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones comunitarias que hoy día están trabajando en pos de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. También nos ha acompañado Karina Sánchez desde el Centro de Desarrollo Integral Mujer y Género, y bueno, los capítulos que siguen, ¿cierto?, van a estar ahí moderados por mí, Evelyn González Seguel, del Centro de Desarrollo Integral Mujer y Género. La semana pasada tuvimos un encuentro muy significativo, estuvimos con unas invitadas muy especiales conversando acerca de salud intercultural. En los conversatorios anteriores estuvimos hablando de derechos sexuales y reproductivos, también de salud mental, de trabajo doméstico, y hemos tenido la oportunidad de tener invitadas a tremendas mujeres. Y en este 5º capítulo yo tengo a 2 invitadas muy importantes también, y que van a compartir este espacio virtual para poder reflexionar en conjunto con ustedes que nos están escuchando en su casa sobre la salud mental, el autocuidado y también la expresión emocional. Entonces les voy a decir a mis invitadas que den un cordial saludo, a ver si las reconocen. Tenemos de invitada a Paula Zúñiga, destacada actriz, docente, experta en la metodología Alba Emoting, y tenemos de invitada a Verónica Yáñez, psicóloga y actriz, fundadora de Corpo Creativa. Saluden, chiquillas. Hola. Hola, Hola. bienvenidas, chiquillas, a este espacio, un espacio que hemos querido construir en conjunto con Comunicaciones para tener un acompañamiento desde la distancia y seguir relevando las temáticas de género, derechos humanos, ¿cierto?, que son tan importantes. Vamos a comenzar este conversatorio con Verónica. Vero, bueno, la idea es que podamos poder reflexionar un poquito en torno a cuál es el panorama de la salud mental hoy día y del autocuidado en el contexto de la pandemia que se vive a nivel nacional. ¿Qué nos puedes contar tú acerca de eso? Bueno, primero quiero saludar a todas las personas que estén conectadas, a las mujeres y a todas las personas que viven en el bosque y que vienen también de otros lados. A ver, la salud mental, primero, ¿qué es la salud mental? Es la capacidad que todos tenemos de enfrentar la vida diaria, la vida cotidiana. Es un estado de bienestar en el que nuestras capacidades están funcionando, y en Chile la verdad es que históricamente, desde hace varios años atrás, todo el tema de salud mental está bien afectado. El presupuesto que hay de partida para afrontar ese tema es de un 2% y es bien poco comparado con otros países, siendo que tenemos muchos problemas en depresión. Acá en Chile, una de cada 4 personas tiene síntomas depresivos. Eso es harto. Los preescolares, los niños chiquititos acá en Chile, tienen la peor salud mental del mundo. La mitad de las licencias en el trabajo son por problemas de salud mental. Entonces, hay una contradicción en este discurso de que Chile es un país modelo, de que estamos muy bien, de todo lo que es el desarrollo, pero en salud mental no estamos bien, estamos mal. Y eso, todo lo que yo estoy diciendo es antes de octubre del año pasado y antes de la pandemia. Entonces ahora, en este momento, lo más seguro es que todo lo que estamos hablando haya empeorado y esté muy complicado. Y mezclado no solamente con temas psicológicos, sino con todo lo social que estamos viviendo, que es muy duro. En todo Chile, para muchas comunidades, ya estamos hablando de condiciones que afectan obviamente la salud mental. No es algo psicológico solamente, no es un problema individual, sino que es un problema social. Qué, claro, qué interesante lo que mencionas, porque
Cuando hablamos de salud mental, no solamente estamos hablando de una persona, sino que también hablamos de esa persona en un contexto social, económico, político, en una persona también que está en contacto con otras personas, con otros seres humanos. Entonces también estamos hablando de comunidades. Y desde lo que tú comentas, claro, digamos el contexto sociocultural, el panorama que se vive, sin duda que tiene un impacto en la salud integral de las personas y a las mujeres en particular, ¿cierto? Nos ha tocado eso también de manera más compleja. Los índices de violencia de género han crecido. Hoy día en el contexto que tenemos, un tema que también conversamos con nuestras invitadas anteriores también, cómo hay un abandono también de parte del Estado respecto al acompañamiento que se necesita para resguardar los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. ¿Cómo ves tú ese tema ahí, Verónica? Bueno, las mujeres en todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿Mm? ganamos menos plata que los hombres. Estos son datos, no es como una opinión ni una queja. Ganamos menos que los hombres, tenemos tasas de depresión más altas que los hombres. ¿Mm? Claramente la mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar, no todas, somos mujeres, entonces eso es un hecho. Y aquí en la pandemia, quiero decir que lo normal es que estemos teniendo síntomas y problemas de salud mental. Eso es lo natural y no es un problema individual de uno que no tenga la capacidad de enfrentarlo, que sea débil. Y quiero enfatizar eso, es lo que dice Evelyn. Tenemos un contexto sociocultural hoy día y una situación donde, pucha, ¿cómo vamos a estar bien a nivel de salud mental? Y si no tenemos las condiciones básicas para vivir, si no tenemos la comida, si no tenemos lo básico en términos materiales, no podemos hablar de salud mental. No podemos, no podemos esperar otra cosa que sentirnos muy mal y muy afectados con todo esto. Ahora, bueno, todas las personas somos distintas y vivimos las crisis también de manera diferente. Y eso también tiene que ver como con la experiencia, ¿cierto?, que vamos acumulando en nuestro cuerpo, en nuestra memoria. Y también, claro, frente a las adversidades también las personas podemos activar o desarrollar algunas capacidades que nos ayuden como a cuidarnos. ¿Cómo, ¿Cuáles son las posibilidades, crees tú, que tenemos las personas para autocuidarnos desde el punto de vista de la salud mental, para promover un autocuidado a nivel individual y también a nivel colectivo? Bueno, eso que tú dices es súper importante. También buscar centrarnos en los recursos, en lo que sí tenemos. Y básicamente tiene que ver con lo que dices tú, con las redes de apoyo. Darnos cuenta de las redes de apoyo que tenemos. Y eso no es solamente apoyo material, sino también tenemos redes de apoyo emocional, por ejemplo, que no siempre es la familia, son vecinos en la familia, son las organizaciones en las que participamos, incluso hay gente que no vemos que está lejos, con la que nos podemos sentir apoyadas emocionalmente. El apoyo de redes instrumental, que tiene que ver con personas que te pueden ayudar a hacer cosas, a trasladarte, a aprender a postular algunos beneficios, a conectarte con personas que necesitas, acceder a salud, por ejemplo, a salud pública. Y esas redes también hay que identificarlas. El tema de comunitario también es súper importante. Nos sumamos nuestros recursos y nuestras posibilidades. Y lo bonito, creo yo, es que la naturaleza de las personas es la cooperación. Aunque a veces veamos el mundo con muy malos ojos, biológicamente nosotros como especie somos empáticos, tenemos eso, vibramos con el sentir de las otras personas, nos conmovemos. Entonces estas redes que formamos, esta ayuda mutua, es importante y la idea es visibilizar eso, entenderlo y sumarse a lo que está pasando, tomarlo. Las ollas comunes, por ejemplo, son un buen ejemplo. Y bueno, las redes de apoyo son una forma de autocuidado colectiva. También está el autocuidado desde el punto de vista individual, que como dice Evelyn, tiene que ver con lo que a uno le afecta.
que es muy distinto a lo que te afecta al de al lado. Uno nos vemos afectados emocionalmente, otras personas nos pega más, por ejemplo, la distancia social, no Mm, poder ver a nuestra familia o estar solo. Hay mucho adulto mayor que está solo en este momento y eso también nos afecta. mm, Entonces, es un tema que tiene que ver con lo colectivo y también con lo individual. mm. Qué interesante, o sea, esto que planteas tú como de la empatía, que podría ser una capacidad que tenemos todas las personas, pero no todas desarrollamos a veces esa capacidad o no tenemos el contexto para desarrollarlo. Quiero como reflexionar como en torno a cómo, claro, las crisis venimos como país, ¿cierto? Desde el año pasado ya que estamos siendo golpeadas y golpeados, ¿cierto? Por una serie como de situaciones que han dejado ver mucha desigualdad social y también injusticia. Y de alguna manera eso el año pasado hizo que muchas personas empezaran a mirar a la que tenían al lado, al que tenían al otro lado, al frente, y poder conectarse como con esta realidad. Entonces, en ese sentido, resulta como fundamental esto que tú mencionas, como de alguna manera podemos ponernos en el lugar de un otro, de una otra persona, pero no somos esa otra persona. Entonces, también eso es complejo. Ahora, el trabajo comunitario que tú mencionas también resulta como muy importante. Nosotros tenemos acá una comuna con alta organización social. La mujer, hay una gran cantidad de organizaciones de mujeres que hoy día están accionadas y generando también un trabajo colaborativo también con la institución local que también está activando distintas redes y estrategias para poder llegar en ayuda y establecer como redes de apoyo mutuo. En ese sentido, ¿qué estrategias crees tú que podemos como promover para desarrollar este autocuidado? Mira, a nivel social hay un tema que dices tú, la desigualdad y la segregación en la que vivimos, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, que es lo que yo conozco, digamos, porque en otras regiones, los sectores rurales, los problemas que hay son distintos. Entonces la mirada de Mm, nosotros, o la mía por lo menos, una mirada de Santiago. Y aquí lo que pasó con el estallido social, con el despertar, yo creo que no es que apareció de la nada un montón de problemas, sino que se venían arrastrando y llega un momento donde esto explota. Y eso tiene algo fuerte, es un golpe, pero también es una puerta, como dices tú, Evelyn. Es una puerta a visibilizar dónde estábamos, lo que nos estaba pasando. mm, Como país no nos estábamos mirando al espejo. Y hay una frase que yo creo que refleja esto cuando se habla de educación, por ejemplo, y de los niños. ¿Cómo se puede esperar que los niños estudien, que los niños aprendan, si en sus casas no tienen las condiciones básicas materiales? Y mm, eso es antes de la salud mental, o sea, hay que poner en orden las cosas y creo yo que uno de los problemas que tenemos nosotros como país es no ver al otro, que es como dices tú, no conocer la otra realidad. eh, y cuando uno no ve al otro, ¿cómo va a empatizar? Y cuando mm, digo ver, no me refiero a como concretamente, sino me refiero a sentir lo que siente el otro, conectarse, abrir mm. ese canal de empatía que, como dices tú, hay que conectarse con esa empatía, no es algo que salga de la nada, hay que estar dispuesto a ver a los demás y asumir eso. ¿Qué estrategias tenemos? Bueno, lo de las redes de apoyo es muy importante. Vimos las redes emocionales, las redes instrumentales. Obviamente están las redes materiales que tienen que ver con la comida, con la casa, con el abrigo. Y en eso los otros son muy importantes. No Mm. solamente porque te ayudan a ti, sino que estamos ahora en una pandemia y ayudar y colaborar en tu comunidad y en tu red también te levanta la moral. Es importante sentirnos útiles y sentir que tenemos algún grado Mm, no sé si de control, pero tenemos algo que hacer acá. Podemos hacer algo, aunque sea mm, pequeño. Y eso nos levanta a todos. mm. Qué interesante esto que mencionas, como que también nos sirve, ¿cierto?
generar iniciativas para colaborar y ayudar a otras personas, porque haciendo eso también de alguna manera nos ayudamos a nosotras mismas. Yo, bueno, hemos tenido la posibilidad de ver cómo tantas dirigentes sociales hoy día no están en su casa, están también poniendo en riesgo su integridad física, porque hay un riesgo, hay un miedo real, ¿cierto? Y están ahí, sin embargo, están ahí en la olla común, trabajando con las cajas de alimentos, ¿cierto? Para poder también mantenerse activas y sentirse útiles. Y eso es una tarea que están llevando muchas dirigentes y dirigentes sociales de la Comuna del Bosque y bueno, de tantas comunas a lo largo de todo nuestro país. Hay un tema que tiene que ver con también pensar de qué manera nos impactan nuestros sentimientos, nuestras emociones en el contexto que vivimos. ¿Cómo ves un poquito eso tú en términos generales? Porque es un tema que vamos a hablar y profundizar con la invitada que nos espera aquí en pantalla. Bueno, eso va a ser bien bonito que Paula nos cuente cómo nos afectan las emociones. En términos generales, lo que decía, la salud mental sí o sí se va a ver afectada. En segundo lugar, la incertidumbre nos golpea mucho, Mm, genera miedo el riesgo a una necesidad básica, que es la vida, la mm, salud y tener comida. Eso es el golpe más fuerte que los seres humanos podemos recibir. Y en mm, tercer lugar, la incertidumbre en la que vivimos, no saber lo que va a pasar, no saber si vamos a tener lo que necesitamos, genera mucho miedo, genera mucha angustia. Por eso decía que el tema de trabajar en comunidad ayuda a esa angustia y a esa incertidumbre, porque eso más o menos podemos hacer algo ahí. Entonces, baja la incertidumbre, el miedo, la rabia también que sentimos por lo que está pasando, por las injusticias que vivimos. Entonces, son emociones bien fuertes que también nos movilizan. La mm, rabia en octubre y ahora nos mueve a decir esto está mal, vamos a hacer algo. Así que ahí mm, Paula yo creo que tiene harto que decir respecto a cómo nos sentimos con todo lo que está pasando. mm. Muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos a seguir conversando y vamos a pasar a nuestra próxima invitada. Bienvenida. Hola, Paula. Muchas gracias Hola, querida. por acompañarnos, por estar acá. Bueno, Paula, bueno, ahí tuvimos el pase de Verónica, ¿cierto? De cómo, de la importancia que tienen las emociones para, de manera individual y de manera colectiva. Cuéntanos, eh, cuando hablamos, se habla mucho de las emociones, ¿cierto? Pero no siempre tenemos como claro qué es una emoción. Yo creo que antes de profundizar cómo se están viviendo ahora las emociones, sería bueno que tú nos pudieras comentar desde tu punto de vista, de la metodología, ¿cierto? Que tú trabajas, ¿qué se entiende por una emoción y cuál es la importancia que tiene? Bueno, gracias. Es muy bonito escuchar a la Vero como psicóloga hablando de esto. Creo que es fundamental que todas estas redes que se están teniendo es la forma, como bien decía la Vero, de poder sostener la amenaza que hoy día estamos teniendo con este miedo, con esta ansiedad que nos da esta incertidumbre de no saber qué es la vida en realidad también, por no saber qué viene mañana, pero hoy día se nos magnifica este sentir en todas sus dimensiones, pero básicamente también es la existencia. Las emociones son tan importantes en nosotros y en nosotras, son vitales porque somos esencialmente seres emocionales. O sea, nuestras elecciones en la vida es a partir de la emoción. Con quién nos gusta, ¿ya? La comida que nos gusta, la ropa que nos gusta, la música que nos gusta, todo es a partir del gusto, de la sensación que me hace atraer a ciertas cosas y a otras cosas no. Y desde ahí a veces uno le pone más cabeza ya y te dicen que hay que ponerle cabeza porque a veces anda uno en la emoción sin ponerle tanto espacio del lóbulo frontal, digo yo, ¿cierto? De reflexión frente a lo que nos está pasando.
es tan importante la emoción y hoy día, por suerte, se han levantado estudios científicos en torno a esto, validando el espacio emocional y sobre todo validándolo como algo importantísimo en nuestra toma de decisiones. Nosotros reaccionamos, ¿ya? Y esa reacción frente a distintos estímulos en la vida, nuestra forma de reaccionar es a través del sentir y eso es lo que finalmente le llamamos emoción y la permanencia en el tiempo le podemos llamar a eso sentimiento, ¿ya? Pero nuestras primeras reacciones de qué es lo que nos pasa, la primera reacción cuando supimos hay un virus que se va a expandir en el planeta fue, a todos hicimos un poquito, ya, nos dio un poquito de susto, nadie se rió, a lo mejor alguien se rió porque dijo, ah, están mintiendo, pero después que ya lo tuvimos cerca, todos pusimos desde algún lugar nuestro cuerpo a la defensiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque el virus es una amenaza y nosotros como especie sentimos eso desde nuestro cerebro primario, desde cuando estábamos con los mamuts conviviendo y nuestro cuerpo. ¿Ya? Y acá está el aporte que yo puedo entregar frente a la mirada de lo que es la emoción y que no nos hemos educado en torno a esto. Cómo esta salud mental debe ir vinculada sí o sí con una salud corporal. Así de importante es el cuerpo en una emoción, porque cuando decimos que sentimos miedo, no lo sentimos metafóricamente, lo sentimos y lo resentimos en nuestro cuerpo. Entonces, activamos ciertos espacios corporales que yo me imagino que quienes están escuchando esto van a empezar a saber de que por qué tenemos tanta presión sobre los hombros, ¿ya? Y como bien decía la Vero, esto venía desde hace mucho antes, porque es un país que básicamente ha vivido en miedo por 40 años y desde que empezaron a amenazarnos, ¿ya? La amenaza trae a nuestro cuerpo el miedo. ¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo empiezan a identificarse ciertas cosas como tensiones en la parte, sobre todo en la zona de atrás, en la zona trasera, diríamos, ya en la parte de las cervicales, la parte de la espalda. Para los chinos, por ejemplo, hay un vínculo entre los riñones y el miedo, entonces hay gente que se hace pipí de miedo, ¿no? Hay personas que se defecan de miedo. Hay sintomatología a partir de esta emoción. La respiración se nos agita, nos movemos muy rápido con la respiración, una respiración que también es muy irregular, una respiración que se nos aloja en el pecho, y que muchas veces la sentimos como angustia, o a veces no le colocamos nombre, y simplemente la sentimos en el cuerpo. Pero a veces hemos vivido tan desconectados y desconectados con este cuerpo, porque en Occidente no nos hacen relacionarnos con nuestro cuerpo. Desde nuestra primera infancia, como bien decía la Vero también, los niños de la primera infancia son los niños que hemos castigado más, las niñas que hemos castigado más, porque lo primero que le decimos, no, van a tocar, no, ya, van a comerse la cosa con la no, ya, y mientras más podemos los sentamos, no dejamos que gateen los niños, ya queremos que caminen rápidamente, queremos que el tenedor y el cuchillo lo usen, pero cuando tienen un año, ya, y la cuchara se las meten por acá, porque evidentemente todavía están relacionando cuerpo con acción. Entonces, todo el conocimiento, ya, y la sensibilidad, las percepciones, las cosas más, nuestros espacios sensoriales, ya tenemos conexiones nerviosas en estos deditos, en el contacto con las cosas vamos bloqueando, vamos coartando lo que traemos como especie. Porque si hablamos de emociones, estamos hablando de que venimos armonizados, armonizadas. No solamente nosotros como especie humana, también los animales. Somos personas y por eso los animales son tan armoniosos, ¿ya? Y viven de manera tan equilibrada, a diferencia nuestra. Porque nosotros mismos somos la especie que se aniquila a sí misma, así de potentes somos cuando nos desequilibramos. Y creo que estamos en un minuto importante para salvar nuestra especie, porque para nadie debe ser raro que estamos casi en la extinción de la humanidad. Si así seguimos, o sea, hoy día llegó una posibilidad. Y por eso, frente a estos espacios emocionales, podemos observar de que existen las emociones para un equilibrio y que todas las emociones que tenemos, ya desde una metodología, como tú mencionaste al inicio, llamada Albert Moutin, que son estudios científicos que partieron en Chile, después se desarrollaron fuera y que son bases de muchos estudios de emociones a través de varios psicólogos, de varios psiquiatras y que desde ahí han elaborado espacios como la inteligencia emocional, ¿cierto? Que es la forma inteligente de vivir con estas emociones. Se levantaron observaciones de que tenemos emociones como la rabia, como el miedo, como la alegría, como el erotismo, como la ternura, como la tristeza, que son parte esencial
¿ya? Básica, que las traemos para un equilibrio. Y por ende, bienvenidas sean todas ellas. Nos han dicho que hay emociones malas y nos han dicho que hay emociones buenas. Ya desde mi experiencia, desde la entrega de herramientas que me ha tocado dar en estos años que he llevado con el camino de las emociones, he verificado y compruebo lo que Albert Moutin planteaba de que existen estas emociones en nuestro espacio básico para el bienestar nuestro. Y según el contexto en que utilicemos estas emociones, pueden ser muy buenas o muy malas. Una alegría puesta en un espacio de mucha tristeza puede ser una emoción muy mala. Y todos lo hemos sabido en algún minuto en que esa emoción está desencajada en el contexto. Por lo tanto, la alegría, que podríamos decir que linda emoción, podría ser muy fea en un contexto no adecuado. Entonces tenemos las emociones para armonizarnos y por eso hoy día estamos un poco desequilibrados y desequilibradas y estamos sufriendo en salud mental. Primero porque nos han coartado la posibilidad de abrir nuestro campo emocional del equilibrio de las emociones, como por ejemplo el de la alegría. Como bien decía Lavero, también nosotros somos seres sociales, estamos hechos para trabajar en redes, no estamos hechos para vivir solos o solas. Por lo tanto, ya habernos metido dentro de una casa, nos enfermamos ya porque estamos eliminando una gran emoción necesaria para nuestra salud mental. Y es por eso, pero también estamos escuchando el miedo, porque si decimos, allá, entonces salgamos y corramos todo, entendemos de que hay un virus que está amenazando a través del contacto, por lo tanto es un tiempo para estar en resguardo. Sin embargo, no podemos desconectarnos. Estos espacios que estamos teniendo ahora y los espacios a los cuales invitaba la Vero, de entrar en relación con redes, con organizaciones, con vínculos que nos hacen bien, son fundamentales para nuestro bienestar emocional. ¿Puedo seguir? No sé si queréis. Sí, yo creo, o sea, lo que lo que mencionaba la Vero y lo que mencionas tú, esto como naturalmente, ¿cierto? Los seres humanos y humanas, ¿cierto? Están presentes en las emociones o esta necesidad de querer vincularnos con otras y otros, y eso hoy día sigue presente, se podría decir, en los pueblos originarios, por ejemplo, como en la manera, en la cosmovisión, en la manera que tienen de vincularse con otros, con otras, está siempre presente el sentido de comunidad, que es algo que también hablábamos en el conversatorio pasado. Entonces también, claro, cómo las personas que estamos en la ciudad hemos ido perdiendo eso o desconocemos eso, cómo esto que tiene que ver más con nuestra naturaleza, ¿cierto? Instintiva, se va perdiendo en producto también del sistema social, cultural, que nos recibe de alguna manera. Y en ese sentido, de qué manera ves tú de cómo podríamos como volver a este lugar, a remirarnos y conectarnos con estas emociones que hoy día también están estigmatizadas, como decías tú, que pareciera ser que la angustia o el miedo o la rabia son emociones que estuvieran mal. También hay una tendencia a etiquetar, ¿cierto?, las emociones. ¿De qué manera podemos convivir con estas emociones que son parte de todas las personas? Ahí Un vuelve problema nuestra técnico, se me Paula. corrió. Con la emoción se me corrió el Se emocionó, se emocionó. El desorden. Pucha, nosotros como especie humana también venimos conectados con la justicia. Entonces, ¿por qué? Porque traemos la rabia. Cuando consideramos que algo es injusto, nos sale la rabia. Mira tú. Y eso está en nuestra naturaleza y lo tiene cualquier animal, por eso esto se lo despierta muy temprana edad. Todos comprenderemos que cuando tenemos un niño de 2 o 3 años y empieza con el mío, 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 ya, y empieza ahí a aparecer la rabia y es como el territorio, ya el territorio, esto es mío, me pertenece, porque eso nos da identidad cuando entendemos un espacio de pertenencia. Por lo tanto, cuando nosotros nos empiezan a sacar cosas que consideramos que son justas, algo empiezan a hacer dentro de nosotras y nosotros. Estamos en un sistema que se impuso, evidentemente, que no lo elegimos, aunque lo hemos elegido, porque no lo hemos rechazado con la necesidad que requiere,
Este sistema neoliberal es un sistema antidemocrático, es un sistema que nos invita al egoísmo, que nos invita a aniquilar al otro, que nos invita a la competencia y que nos invita precisamente a lo que también hablaba la Vero, a no mirar al otro. O sea, si nosotros llegamos a donde llegamos, finalmente es porque nos invitaron de manera estratégica, ¿cierto?, a finalmente a no relacionarnos y a no vincularnos. Y desde ahí tú también hablabas de los pueblos originarios. Los pueblos originarios no entienden la competencia, entienden la cooperación, entienden que en una comunidad existen distintos roles y desde ahí esa comunidad se mantiene en la sobrevivencia de la comunidad. Entienden de que si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, nos ayudamos mutuamente y desde ahí podemos seguir y nuestra comunidad sobrevive de mejor manera. Que 1 y 2 son muy pocos, que 10, 100 son muchos más, somos muchas más manos y hay muchísima más fortaleza. Desde ahí que también un pueblo mapuche ha costado mucho y va a costar, y creo que será imposible aniquilar un pueblo que está tan entrelazado y tan tejido. Desde ahí que también hablamos del tejido social. Cuando hablamos de tejido social, hablamos de la emoción que trae un pueblo. Un pueblo mapuche trae la emoción de la ternura. Es un pueblo tierno, no es un pueblo guerrero. Cuando hablamos de que le sale la rabia al pueblo mapuche es cuando le han quitado su tierra, cuando le han quitado su lengua, cuando le han quitado su cultura, cuando le han quitado su familia. ¿Cómo no va a aparecer la rabia ahí? Si hoy día, ¿qué es lo que le aparece a la gente cuando le quitan a sus muertos? ¿No le aparece la rabia? O uno va a aceptar que te lleven a un muerto así nomás que, bueno, no, cuando hay amor, cuando hay vínculo, yo no acepto eso. Entonces, desde ahí hay un despertar, ¿ya? Algo se me mueve internamente y aparece una palabra, mira la palabra que aparece, estallido social. Estallido habla de una sola emoción. ¿Esa emoción se vincula con el amor? No. ¿Se vincula con la alegría? Podría ser un poquito, pero en realidad estallido se vincula con la rabia, con algo fuerte que aparece. Un despertar significa abrir los ojos, parece que andábamos dormidos. Cuando la Vero habla de depresión, vamos a recordar cómo, porque hoy día no andamos casi todos, casi todas dentro de la micro, aunque hay muchos compañeros y compañeras que siguen andando en micro todavía, ¿cierto? O en metro. Pero si vamos a mirar esos cuerpos, eh, por 30 años mirábamos hacia abajo, los cuerpos estaban cansados, nos agotamos. Eso es un cuerpo de una sola emoción. Ese cuerpo es el de la pena. Depresión, depresión es una palabra que se compone de 2 términos, sin presión. Así de básico es ese término. Cuando estamos sin presión significa que se nos fue la vida. Que es un poquito lo que sentimos cuando tenemos pena. Cuando tenemos pena es como que no te dan ganas de hacer nada. El cuerpo no te dan ganas ni de levantarte de la cama, po. Así vivíamos los chilenos y las chilenas. Entonces, cuando uno despierta, ¿cierto? Uno despierta y el cuerpo se despierta, al parecer te dan ganas de pararte, te dan ganas de hacer cosas y te enfocas en lo que significa vivir. Eso nos ocurrió a partir de octubre. Y rápidamente entramos en nuevamente, en una nueva amenaza que nos obliga a meternos a la calle, perdón, a la casa. Lo que empezó a pasar una vez que empieza a ocurrir el estallido, empieza a ocurrir un nuevo concepto, ¿cierto? Primero hablamos de estallido, que sale la rabia, después está el despertar, ¿cierto? Nos paramos y empezamos a hablar de reconstruir un tejido social. El tejido habla de esta emoción de la ternura. La emoción de la ternura es el espacio también un poquito de lo cuando hablamos de empatía, de poder mirar al otro, de estar con el otro, de ponerse en su lugar y estar en el espacio de la cooperación. Esa es la única emoción que nos permite, por ejemplo, tejer, ¿ya? Si hay personas que tejen acá, cuando están enojadas, no, uno no puede tejer, es como que se te enreda la lana, ya empiezan los nudos, te queda la escoba, se te pierden los puntos, en cambio, hay que tener una emoción, y las ñañas mapuche te enseñan, ya cuando hay telar te enseñan, por eso se van y se aíslan, necesitan el silencio y la tranquilidad para tejer. Entonces, para poder reconstruir un tejido, tenemos que estar en una emoción también que nos permita reconstruir ese tejido. La rabia nos ayuda a pararnos, pero necesitamos también esta otra emoción para no destruirnos, porque si nos quedamos solo en una emoción, lo que vamos a hacer también es que podamos ir y muramos en el, Claro. en el ataque, ¿no? Lo que mencionas de las emociones, ¿cierto? Bueno, los niños se ve
gráficamente de manera explícita. Los niños están alegres o están con miedo o están tristes. En el caso de las personas, ¿cierto?, adultas, de los niños más grandes, las emociones se van complejizando y estamos como ahí, podemos andar en 2, en 3, en 4, en 5 o en las 6 emociones básicas a veces, y ahí resulta, ¿cierto?, complejo manejarlas. Antes de continuar con la pregunta que quiero seguir contigo, Paula, voy a leer algunos comentarios que hay, porque la están saludando a las dos, Verónica y Paula, y mucha gente que está viendo y conectada en este minuto, y les manda muchos saludos. Aquí voy mirando los saludos. Muy buen programa, dicen. Hola Paula, hola Vero. Dice, hay miedo, dice Débora Vázquez, dice, hay miedo al salir, al pensar de todo lo que pasa a tu alrededor y tener nervios de todo, dice, pánico, en fin, afecta lo diario en tu vida y entorno. Dice, otro comentario dice, con miedo, con rabia, pero sobreviviendo. Un abrazo a todas, dice, excelente, muy aportativa. Dice, lo que pasa, dice, con la sobrecarga que viven las mujeres que trabajan desde su casa y se suman el cuidado de los hijos, lo doméstico, y además hay preocupaciones. Ese es un tema también que estuvimos abordando en un conversatorio pasado, la importancia del rol, de la función del trabajo doméstico, que no tiene solamente que ver con hacer el aseo, sino que tiene que ver con la función de contención, de educación, entre otras, y ahí hay una sobrecarga importante. Vamos a profundizar eso con las dos invitadas, y acá quiero leer este otro también que dice, las personas que hoy están colaborando activamente en las ollas comunes, que son principalmente mujeres, se están haciendo cargo de las labores de cuidado de su comunidad, teniendo extensas jornadas de trabajo en su casa y fuera de ella, y están muy expuestas al contagio también. ¿Qué estrategias de autocuidado, de salud mental, dice, pueden desarrollar? Antes de continuar con la lectura de los otros comentarios, creo que sería importante que nos detengamos ahí. ¿Cómo, cómo podemos ahí contribuir desde el manejo de las emociones y también la salud mental? Paula. Bueno, sin duda que hoy día estamos viviendo las emociones del problema, ya las emociones del problema, pensando en este conglomerado de emociones, como bien tú dijiste, son los niños quienes viven estas emociones básicas. Las demás personas, quienes somos adultos y adultas y adultes, vivimos en un enredo de emociones, pero en la medida en que empecemos a contactarnos un poquito con el cuerpo, ¿ya? Y a volver a esta sabiduría que traemos, porque la tenemos, y hay personas que tienen más sabiduría que otras, porque a veces por el solo tono vocal saben cómo uno está. Y eso es porque traemos esa sabiduría instalada, y la traemos instalada porque la conocemos y es nuestro primer espacio de educación, de encuentro con nuestro ser niño, ser niña. Por lo tanto, hay que ir a ese espacio de sabiduría en la cual hay que creer, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos metemos en este espacio complejo de emociones, y donde la mente aparece en vez de ser un aliado o una aliada, empieza a ser un enemigo, empieza a confabular en potenciar estas emociones. Hoy día tenemos que hablarle a nuestra mente también y decir, sí, estamos viviendo en el miedo, sí, estamos viviendo en el miedo. Nadie puede decir que no estamos viviendo en el miedo. Por primera vez la especie humana está viviendo toda al mismo tiempo la misma emoción, ¿ya? Hemos pasado otras pandemias, otras cosas, guerra y todo, pero siempre había estado como sectorizado. Hoy día por primera vez esto es un levantamiento mundial de una emoción. Estamos viviendo algo realmente nuevo para todos. Estamos en el miedo. ¿Esto nos ha traído rabia? Por supuesto que nos ha traído rabia, frente a lo que tú nos estabas también contando y que todos sabemos que no podemos ver a quien queremos, ya que no podemos salir, no puedo salir a correr, ya no puedo salir, qué sé yo, a darme una caminata, algo, andar en bicicleta, cosas que habituado a hacer, no puedo, me da rabia eso, ya, y me da pena, porque finalmente no sé qué hacer, ya, y en esta majamama que tengo, como que el cuerpo de repente digo, "Oh, lo suelto, no puedo hacer nada, no encuentro solución y me desarmo". Y vivimos un poquito en eso. Nos cuesta encontrar, por ejemplo, la fascinación, lo atractivo. Nos cuesta encontrar este espacio de cooperación que muchas veces creemos que no somos capaces y no sabemos por dónde empezar. Y nos cuesta fundamentalmente también encontrar la alegría. Eh, y desde ahí yo invito a que podamos descubrir
que esas tres emociones también deben convivir y pueden convivir en la situación en la cual estamos viviendo. Y eso lo sabe muy bien la pobreza, porque la pobreza, frente a todo, ríe, canta. Desde ahí salen los cantos populares, salen los bailes. Los africanos bailaban con las cadenas en las manos. O sea, han entendido que la sobrevivencia, así como decía alguien ahí, no sé si era un compañero o una compañera ya, que hablaba que estamos, pese al miedo, pese a la rabia, estamos sobreviviendo. Y eso da alegría, eso da un espacio de decir, seguimos resistiendo, y ahí la resistencia traen estas tres emociones. Por lo tanto, tenemos que llevarlo a una planificación. Eso yo diría que es un nivel importante de autocuidado. Tenemos que ser estratégicos, tenemos que saber capaz de planificar, de organizar y de darle espacio a cada cosa. Ser capaces de darle espacio a cada cosa nos va a dar una inteligencia emocional para estos tiempos. Tenemos que darle un espacio a cómo podemos convivir en una alegría. Quizás va a ser en una reunión que lo hacemos a través de un Zoom. Si no tenemos el espacio tecnológico y estamos en la olla común, es un espacio que me imagino que es muy alegre y de satisfacción cuando alguien come, cuando veo que alguien que tenía hambre, que tenía una necesidad, me vinculé con otras personas y le di un plato de comida, eso da una satisfacción enorme. Ahí hay que abrir el corazón, la cabeza y decir, este es el espacio para la alegría, este es el placer. Por eso me levanto hoy día, no me levanto solamente por mí, sino que también me levanto por otros y por otras. Y esa es la máxima alegría a la cual uno puede acceder. Cuando uno se levanta por uno mismo nomás y uno se mira al espejo, eso va a ser de tiro corto, no da mucho, porque lo que hablamos en el inicio, somos seres sociales. Y como somos seres sociales, no, nos necesitamos y hay que volver a creer en eso. Porque si en algún minuto te dijeron, no, ustedes no se necesitan, no confíen en tu vecino, no confíen en tu vecina, no, 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 al contrario, pégale, pégale, pégale. No, nos hicieron un gran daño. Entonces, ese pensamiento que nos ha estado aniquilando, saquémoslo de la cabeza y concentrémonos en este espacio de decir, no, tenemos que estar hoy día en cooperación y tengo que vincularme en la medida que yo pueda, en la medida en que mis posibilidades están, como también recibir, que ese es un espacio también de satisfacción. Si alguien hoy día llega y me ofrece la mano, acéptala, porque ese vínculo también es un espacio de solidaridad hacia el otro que te vio. Y desde ahí tú también estás mirando y estás reconociendo ese encuentro y ese abrazo. Paula, bueno, había un comentario ahí de una vecina que decía por ti, y ella no era actriz, es actriz. Y el trabajo de emociones es algo que ella ha utilizado para la formación de actores, para también su propia interpretación de cómo el comprender, ¿cierto?, cómo funcionan las emociones en el cuerpo, se ponen al servicio también del arte. Sí, pues, perdón, Y Evelyn, y también sí, eso es un mal del neoliberalismo, porque el neoliberalismo te dice, tú puedes ser una cosa nomás, y no, pues, uno es tantas cosas, uno puede ser tantas cosas, ya, yo sé que esa señora que escribió ahí, te aseguro que también es cantante, o es pintora, ya, o es actriz, o es bailarina, pero que, nos dijeron que nosotros éramos los artistas porque claro, estudiamos en una universidad. Dejemos claro, de creer en esas cosas que nos han dicho, que nos han hecho muy mal a todos, claro. a todas. O sea, las mujeres podemos cumplir y los hombres también, todos múltiples roles y estamos en constante construcción y deconstrucción. Eh, la gente quiere saber como cosas prácticas. Aquí tengo algunas preguntas que dicen, ¿qué ejercicio de autocuidado es bueno hacer? Dice para las personas que tienen crisis de pánico. ¿Cómo ahí anda el tema de la respiración, la conciencia corporal para poder manejar ahí eso? Vamos. Eh, bueno, la Paula ha hablado mucho de las emociones y las crisis de pánico tienen que ver con el miedo, ¿sí? Yendo bien a lo práctico, porque todo lo que hablamos tiene muchas aristas, es un tema bien interesante. Si hablamos de las crisis de pánico, en términos súper concretos, tiene que ver con el miedo y con que se cierran los hombros, se aprietan los musculitos que están en el pecho y como se aprietan, se me va estrechando, poniendo más chiquitita la respiración. Y eso nos produce angustia. Entonces, lo que podemos hacer con una persona que tiene crisis de pánico o con nosotros mismos es primero darle espacio, no tirarnos encima, buscar darle aire, no hacerle 20.000 preguntas porque la persona está colapsada, ¿sí? Y levantar los bracitos, abrir el pecho
y darle la indicación de que respire profundo. Eso puede ayudar a esa persona que está con una crisis de pánico, y si es que es posible, si es que tenemos la oportunidad, buscar apoyo psicológico después, porque muchas veces pasa que después de la crisis de pánico te da pánico volver a tener una, porque es muy angustiante. Uno siente que se va a morir, que para los demás es algo irracional, pero en ese momento la persona siente que se está muriendo, que se va a morir, porque falta el aire. Entonces, en términos concretos, es una manera de enfrentar eso, en lo de la crisis de pánico. Y bueno, es normal también que estemos deprimidos, que algunos estemos comiendo mucho, que nos tengamos problemas de sueño, que sintamos que no tenemos energía. Entonces, el tema de las emociones también se traduce en el cuerpo. Y el cuerpo se traduce en lo que podemos hacer y no podemos hacer en nuestra vida cotidiana. No sé si con eso, Evelyn, más o menos contesto la pregunta. Claro, me gustaría que la complementara Paula. ¿Cómo ahí, Mira, Paula? conociendo, la educación es tan importante, Evelyn, por esto mismo, porque conociendo el miedo podemos pillarle la cola. Ya, a ver. Hay que conocer al enemigo, en este caso a veces el miedo se nos vuelve enemigo, pero también hay que pensar que el miedo es amigo, porque el miedo nos Ya, protege, el miedo nos ya, cuida, ya ya, nos mete una barrera dura, física, cuando por ejemplo se nos va a caer un techo encima, ya nos ponemos al tiro, ya cuando ladra un perro en la calle nos ponemos así, ya es una reacción instintiva de nuestro cuerpo y por ende es buena. El problema es cuando nuestra psiqui opera y de la nada aparece un espacio de miedo que se transforma en un pánico, como decía la Vero, que es un nivel muy, muy, muy alto de miedo en nuestro cuerpo y que no está teniendo, al parecer, ningún sentido porque no hay nada que me atemorice, pero viene de historias más atrás y por eso sí es terapéutico y hay que buscar espacios. Sabemos que también es desde los privilegios esos lugares, pero a veces las terapias también te la puede dar alguien con mucha sabiduría, ¿ya? Entonces a veces no tenemos la posibilidad de encontrar profesionales de la salud como psicólogas, psicólogos o psiquiatras, pero podemos encontrar una buena ñaña, ¿cierto? Por ahí que da sabiduría, que da calma, que da tranquilidad y que nos da experiencia ahí para poder ir sobrellevando todo. El miedo entra por la boca, es una respiración que es solo a través de la boca. Por lo tanto, cerremos la boca, ya nos vamos, si es que estamos respirando mucho por la boca, tratemos de hacer un cambio de la respiración y esa es una toma de conciencia. ¿De qué manera? Hay una respiración que nunca nos va a dañar, que es inhalación por la nariz, la podemos hacer si estamos escuchando, así inhalamos por la nariz, hagámosla. imaginando como si fuera una curva, como si fuera una onda de mar. Es inhalo por la nariz, inhalar significa tomar aire por la nariz, por las fosas nasales, por los hoyitos de la nariz, y bota por la boca, y eso se llama exhalar. Mientras más largo pueda y más profunda sea esa exhalación, mejor, mucho mejor para decirle al cuerpo, cambia el motor por donde se está moviendo la emoción. El motor de una emoción es el aire, por eso es bien, bien importante mirar el aire. Es importante no entrecortar la respiración, ¿ya? Como por ejemplo hacer cosas como, ¿qué es lo que hace un poquito el miedo? Cositas así. Entonces, mientras nosotros modulemos el aire, pensando en que el aire es un círculo, ¿ya? Darle una circularidad al aire y también exhalando más de la inhalación, porque el miedo se alimenta, así como se alimenta por la boca, se alimenta más por la tomada de aire que por la exhalación. Entonces, bien importante preocuparse harto de exhalar y harto de la curva, curvar el aire. Y como bien decía la Vero también, la expansión del cuerpo. El miedo nos aprieta. El miedo es como si, no sé si han visto las personas que tienen artritis o artrosis, ya que las articulaciones se cierran y cuesta la elongación. Es un cuerpo, diríamos, como si fuera un elástico. Entonces, manejar el cuerpo como si estuviéramos en agüita, pensando en las curvas, haciendo cositas como si fuéramos tallarines, eso también va a ayudar mucho. Y bajando el aire a el ombligo. El miedo respira en el pecho. Entonces bajemos el aire a la guatita. Con esto no es que dejemos de sentir miedo. Lo que vamos a hacer es regular el miedo, que no se nos suba tanto, que no nos desordene tanto y que sintamos que se está apoderando de nosotros. Es como decirte tengo miedo.
te tengo aquí, te tengo en la manito, ya te estoy bajando miedo. Bájalo a la planta de los pies porque al miedo le gusta subirse a la cabeza. La energía se nos sube, por eso andamos muy helados, nos ponemos fríos y frías con el miedo. Sobre todo cuando tenemos miedos que son más paralizantes, que son más de shock. Entonces Mm. hay que bajar a la planta de los pies. Un ejercicio también bueno es pegarse un buen zapateo, como a veces los niños hacen así, zapatear en el suelo, ¿Ya? A pégate ver. un zapateo en el suelo y eso es como una descarga, ¿ya? Hay Ya. que sacar también lo que nos aprieta, y muchas veces nos aprieta en la palabra. Abre la palabra, en la persona que confías. Cuéntale tus miedos. Y lo Mm. más probable es que ahí recibas un abrazo. Y ese abrazo también le ayuda al miedo. Si hoy día no estamos en la cercanía de un abrazo también puede ser este espacio. Ya, un Mm. abrazo también puede ser contactarte con alguien a través del teléfono. Por eso es tan importante no estar solo ni sola. Mm. ¿Qué- Porque el miedo, Paul? la última cosa, el miedo necesita seguridad. El miedo se desespera porque se siente inseguro. Entonces, dale una pequeña seguridad. Y en eso sí podemos planificar un poquito y darle estrategia a nuestra cabeza, de a poquito, de a poquito. Claro, bueno, hoy día, como comentábamos al principio, bueno, nuestro sistema que hay de salud mental ya venía precarizado desde antes de esto en el país. Y hoy día, bueno, hay un colapso total de todo el sistema de salud. Entonces, en ese sentido, la gente quiere o necesita tener herramientas prácticas, ¿cierto? Y ustedes han mencionado acá eh, la importancia que tiene la respiración, por un lado, también para las vecinas, ¿cierto?, que nos están escuchando, porque preguntan acá qué podemos hacer para el insomnio. Quieren hacer tenemos una consulta. El insomnio, el bruxismo, me hace sentido lo que tú decías, esto de apretar, de cómo el miedo que podemos tener o la dificultad para expresar lo que podamos sentir, eh, de alguna manera está vinculado a cómo nuestro cuerpo está reaccionando. Entonces, me gustaría que pudieran profundizar ambas, ¿cierto?, en cómo podemos manejar para salir de esa emoción, para conectarnos y después para desconectarnos. En términos prácticos, como ustedes bien ya lo han mencionado a propósito de la respiración. ¿Quién? Vamos con la Bueno, Vero y después con la mira, Paula. está Vamos, bueno Vero. el tema, está bueno el tema porque todos necesitamos eso, las psicólogas también necesitamos esos tips. Sí. Entonces, sí, lo digo bien en serio. Entonces, primero, nosotros tenemos necesidades también, las mujeres que estamos organizando, que estamos haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Abrazos, contención emocional en la casa o fuera de la casa. Y eso, como decía Paula, es cariño físico y también algo muy importante, sacar la voz, como decía ella, que te escuchen, Mm, hablar de lo que a uno le pasa. A veces eso es mucho alivio. Y nosotros también, nadie no tiene la capacidad de escuchar, eso es algo que todos tenemos. Es un mm, recurso que uno tiene. Escuchar a las demás personas en sus penas, en su angustia. El humor es un recurso súper bueno para pasar el miedo y para pasar la angustia, el dolor también, el dolor emocional. Reírse, buscar reírse, eh, insistir en eso, juntarse con esas personas que nos hacen reír. Y algo importante también es hacernos la pregunta si nos aporta o no toda esta información fuerte, negativa y reiterativa que viene de los medios. Eso contamina mm, mucho cómo nos sentimos y es un poco adictivo. Entonces preguntarse hasta qué punto eso nos está ayudando y a veces elegir simplemente desconectarse de esa realidad, del insomnio y del bruxismo. A ver qué podemos decir. Cuando estamos muy activos, nos cuesta dormir, ¿sí? Cuando mm. estamos pensando mucho. Entonces ahí el humor, como digo yo, la tontera ya, dejar de hablar cosas importantes, cosas necesarias en la organización, sino que desconectar la cabeza en la medida en que uno pueda, su ejercicio loco por ahí, en el espacio, por más pequeñito que sea,
podemos tratar de movilizarnos para el insomnio y algo técnico es acostarse, tratar en la medida que podamos. Cuando uno tiene hijos chicos no se puede mucho. Acostarse a la misma hora, todos los días, dejar los equipos electrónicos lejos de uno, no volver a mirarlos ni a conectarse a cierta hora. Hay una hora en que tú te desconectas de los equipos electrónicos. Esa rutina, el cuerpo la reconoce y la toma y empieza a aprender. El cuerpo dice, ya, hasta ahora me toca dormir. Eso más o menos son consejos prácticos que podríamos dar, que hay muchos. Y ahí Paula, que nos complemente también. Vamos con Paula, a ver. Sí, pues lo que terminó diciendo la Vero es súper, súper importante, que es una rutina, ¿ya? Porque también dentro de nuestra especie también somos rutinarios, somos cíclicos ya desde ahí que han inventado tantos calendarios, ¿cierto? Y esos lugares desde la salida del sol, la luna, y por eso a veces nos desordenamos cuando nos cambiamos de países, y tenemos esa suerte de viajar y de repente se tiene que adaptar el cuerpo. Entonces, darle una estructura hoy día a un día que es totalmente desestructurado porque a veces no sabemos qué hacer, ¿ya? Es importante para que el cuerpo vaya sabiendo cómo colocarse. Y esta pantalla en la cual estamos recibiendo mucha, mucha información, esta luz nos hace decir al cerebro que hay luz, ¿ya? Entonces, si nosotros seguimos activando después ahora está bajando la luz, que son como, ¿qué horas son? Son las 6 de la tarde y nos estamos metiendo en la noche, o sea, debiéramos ya a las 7, a las 8 desconectarnos de los aparatos, escuchar música, volver a escuchar música, recordar que existía, que en algún minuto no estaban las pantallas y que estaba la radio. Mira. Escuchar música, bailar, bailar, obviamente no te voy a poner a bailar heavy metal, porque ahí ya te va a costar dormir, o a lo mejor vaya a dormir de cansado, pero Eso sería para despertar en la mañana. ahí te puede dar un ataque al corazón, pero buscar todos los sonidos que son blandos, ¿ya? Si uno va a las meditaciones budistas, ya y nos ponemos en esos lugares de Oriente que tienen harta sabiduría, o los cantos de mapuches también, son cantos que son como, son largos, no son tiquichacaños, esos son cantos para otras cosas, pero cuando son, ese sonido te está invitando a que tu cuerpo se calme, te está invitando a que tu mente también se aplaque y que entremos en otra dimensión, ¿ya? Esa dimensión es parte nuestra también y nos han negado eso, nos han sacado ese lugar y nosotros nos vinculamos como especie también a todo ese arte. Todo niño canta, todo niño baila, todo niño pinta. Por eso, Acá hay insisto, un comentario, claro, que tiene que ver con eso. Dice, hay algo que es muy importante, dice la actividad física. Nicole dice, sé que es difícil por los tiempos, pero siempre hay algo que cada una de nosotros podemos hacer. Poner una canción que nos guste, cantarla y bailarla a todo ritmo. Debemos liberar energía. exactamente, ahora esa liberación, ojalá que sea en el transcurso entre las 3 y las, no sé, por las 8 de la noche, pero cuando nos estemos acercando a la noche, los ritmos calmos van a ayudar porque nos vamos a ir acostumbrando, como decía la Vero, ir acostumbrando el cuerpo que tiene que entrar en un espacio más tranquilo, porque el dormir, cuando uno está con problemas, con pesadillas, uno hace esto, ¿ya? Pero cuando uno está tranquilo en el dormir, uno se levanta y se acostó y se paró y ni moviste la cama. La tranquilidad de ese Claro. dormir. Entonces, invitar al cuerpo a que eso ocurra significa que tú hagas una estructura previa a eso. E insisto, la respiración, la inhalación y la exhalación que sea larga y profunda. Y eso, sin duda que también a un cuerpo que no se mueva tan rápido, que no se mueva tan ansioso, que lo que estemos haciendo sea un poquito con menos velocidad y cultivar el placer, que las últimas horas de tu día puedas encontrar el poco placer que puedas encontrar, encuéntralo. Si es que tú sientes que no hay, busca el placer. Cómete una cosita rica, ¿ya? Cómete un dulce si tienes, tómate un té, ese té, y tómatelo y siente el placer de ese té. El espacio, el poco espacio posible que tenemos en nuestros pequeños privilegios, ¿ya? Porque entendemos de que estamos en una situación en que no todos estamos en los privilegios. Las personas que están en los privilegios están en el placer máximo.
Y desde ahí podríamos decir que es un deber que duerman bien. Para las personas que no están en ese lugar, entienden mejor ese lugar porque disfrutan mejor cuando existe el placer de una buena conversa, el placer de Mm, mirar a un hijo, el placer de ponerle el plato de comida a alguien, que hoy día tuvimos esa posibilidad de comer, de estar mm, todos juntos. Eso mm, lo conoce la pobreza. Y por eso la pobreza no es vulnerable, es vulnerada, que es distinto. Hay mm, derechos que sigo vulnerados, pero la gente pobre es muy fuerte y es muy alegre. Es donde está más el sentido del humor. Salís para la calle, ¡oye, flaco, chico, está ahí, baja! ¡Oye, la ve! Ya, y uno, pasáis por ahí y te levantaron el ánimo. Es muy difícil que no te levante el ánimo en un espacio mm, popular, porque en lo popular está la alegría. Y esa es la carta de la resistencia. Y es la carta para sobrevivir hoy día en este confinamiento y en este miedo que tenemos. Y unido a eso, organizarse, porque es justo mm. que nuestros derechos sean validados. Es justo que salgamos de la desigualdad social en la que estamos. Y somos parte de una sociedad que debe exigir esos derechos. Yo soy parte de un pueblo y ese pueblo tiene un derecho, y tiene un derecho de salud, tiene un derecho a educación, tiene derecho a casa, tiene derecho a trabajo y tiene derecho a ser feliz, como cualquier otro ser humano de esta tierra. Mm. Muchas gracias, Paula. Quería reflexionar en relación a algo que mencionábamos al principio, esto de la etiqueta, ¿cierto? De querer que un doctor o una psicóloga, un psicólogo o un psiquiatra te digan cómo afrontar los problemas que tienen. Y la sabiduría está también en nosotras, en cómo nos hemos también afrontado en otros momentos de la historia, incluso está, bueno, en nuestros antepasados también cómo han hecho frente a situaciones difíciles. También cómo podemos compartir ciertos conocimientos que tienen que ver con conocimientos de sabiduría popular, el uso de las hierbas, cómo las estrategias de solidaridad y sororidad se accionan no porque te lo dice un experto, porque nosotros estamos ahí despertando, ¿cierto?, la capacidad empática, la capacidad de organización, también la resistencia, y todos esos elementos son también factores protectores para nuestra salud mental. Cómo también podemos desconectarnos, ¿cierto?, a través de la música o también conectarnos con lo que de verdad sentimos, con lo que estamos sintiendo. La música es muy importante, como lo mencionaban ustedes, ¿cierto? La música, nuestro cuerpo está hecho de agua y los sonidos, ¿cierto? Tienen efectos terapéuticos sobre... emiten frecuencias terapéuticas. Aquí tengo un comentario, mire, dice, la música tiene frecuencias terapéuticas. Claro, emite frecuencias terapéuticas que nos ayudan, ¿cierto?, a nuestro bienestar. Y en ese sentido podemos, la mayoría de las personas cuenta o con una radio o con el mismo celular donde puede poner algo que le guste. Y no toda la música, no todas las personas tenemos los mismos gustos, ¿cierto? Pero porque algunas, el heavy metal, yo he conocido rockeros que el heavy metal los relaja, ¿cierto? Y hay otras personas que los pone muy nerviosas, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un tema muy interesante y entretenido que vamos a estar conversando de manera profunda con las invitadas que voy a tener para el próximo capítulo, que se los vamos a anunciar ahí de manera de sorpresa, pero les dejo esa inquietud que vamos a hablar y vamos a profundizar, ¿cierto?, cómo los sonidos, cómo la música nos puede ayudar también y son una herramienta para nuestro autocuidado y para nuestra salud mental. Vamos a ir ya despidiéndonos. Me gustaría darles la palabra para que se despiden y manden un saludo también a toda la comunidad que nos están viendo no solamente del bosque, sino que también desde otros lugares. El programa queda grabado y está luego en la plataforma del Bosque TV, donde ustedes pueden también ahí consultarlo, y quienes tengan algunas consultas en particular también las pueden hacer por interno y ahí nosotros vamos a contactar. Y nuestras invitadas esperamos que esta sea la primera
de muchas invitaciones para que sigamos conversando, porque hoy día este espacio virtual, ¿cierto? También es una herramienta para tejer redes, ¿cierto? Agradecer a ustedes y todas nuestras invitadas que han estado como mujeres, también solidarizando con su conocimiento, con su kimun, para compartir con todas las mujeres que nos están escuchando y que también los hombres, ojo, que este programa lo puede ver toda la comunidad. Eso, chiquillos, les dejo la palabra para que se vayan despidiendo. Bueno, hay hartas cosas que decir, darle las gracias a Evelyn que nos invitó, a Paula que nos enseñó cosas muy interesantes y a toda la gente que se conectó, que escuchó y también que comentó. Respecto a lo de los pueblos originarios, yo quería decir una cosa, que ya terminamos ese tema. A mí me pasa algo que me llama la atención. Ahora las neurociencias, la ciencia, los expertos están descubriendo lo que los pueblos originarios vienen haciendo hace siglos. O sea, y lo que la sabiduría popular, de la que en los años 80 o hace tiempo la gente se reía, hoy día los expertos están descubriendo que sí, que hay propiedades en las plantas, por ejemplo. Entonces, validarnos a nosotros, a nosotras sabemos, las personas sabemos lo que necesitamos, confiar en esa inteligencia que tenemos. Y quiero invitar finalmente a las personas que quieran sumarse o seguirnos en Corpo Creativa, es @corpocreativa en Instagram. De vez en cuando también entregamos información, sobre todo con lo que tiene que ver con autocuidado y emociones. Y es un canal para dejar abierto esto que es muy importante para mí, yo creo que para todas y todos, que es conectarnos con la gente. Muchos estamos encerrados, confinados en nuestro hogar, entonces conectarnos de forma virtual ayuda para el corazoncito. Eso. Gracias, Vero. Quiero tomar tú decías anteriormente esto de que las psicólogas también no están pasando las mismas cosas que a toda la gente, y este espacio también de compartir, de dialogar, es un espacio también terapéutico para todos quienes tienen alguna experticia en algún tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Paulita. Bueno, también me sumo a la Vero, agradecer esta posibilidad, porque finalmente, claro, uno la invitan para hablar, pero siempre uno sale más beneficiada de estos encuentros, porque es precisamente lo que estamos hablando. Es como mi forma de vaciar la angustia, de vaciar la ansiedad, es estar conectada en redes y saber que somos varias personas acá que nos estamos entrelazando y que nos estamos sujetando entre todas. Que no porque uno tenga herramientas no esté viviendo lo mismo que ustedes. Nosotros vivimos lo mismo, tenemos un poco más de educación en esto y por eso podemos regular un poquito mejor las cosas, pero no por eso también uno va a terapia. Los psicólogos, las psicólogas van a terapia con otros psicólogos, yo como actriz también voy cuando necesito. Es como ir al mecánico, o ir al La revisión técnica. La revisión técnica. Es bueno revisarse técnicamente y sacar también de la cabeza que a veces nos enfermamos mentalmente. ¿Cómo no nos vamos a enfermar mentalmente si estamos en un mundo enfermo que nos enferma la mente? Entonces, es bueno también sacar este prejuicio de que estamos locos porque vamos psicólogos, porque no, es bueno pegarse una revisión, una mirada, sacar las cosas hacia afuera y no desconectarnos de donde veníamos. Veníamos de un estallido que nos hizo vibrar con el corazón, nos hizo sentarnos a mirar a nuestros vecinos, a conversar con ellos, a empezar nuevamente a relacionarnos, a vincularnos, a recuperar el tejido social que se había armado, como bien dice la Vero, en los años 80 y como venía desde antes y como venía desde los siglos de los siglos de los siglos, porque es nuestra historia unirnos frente a la dificultad. Como bien también decía la Vero, esto lo saben los pueblos mapuche hace tanto tiempo, los pueblos aymara hace tanto tiempo, los pueblos mayas, ¿para qué decir? Y los indios también lo sabían hace rato, la cuestión de la respiración con los pranayamas, y toda esta sabiduría hoy día la tiene que validar la ciencia. Recuperemos la sabiduría, nos pertenece la sabiduría, basta solamente con, es como irse para adentro un poco, y decir, todo esto lo tengo, soy tan poderoso porque tenemos una capacidad sin duda enorme en nuestro espacio de humanidad, y hay que abrir la humanidad. Yo recojo acá a la Gabriela Mistral, que era una mujer que se vinculó mucho con la educación y que siempre dijo, muy feminista también,
siempre dijo, hay que seguir trabajando sobre la humanidad, hay que seguir trabajando sobre la humanidad, porque no basta con ser humano para trabajar sobre la humanidad, porque hay gente que es humana y es un monstruo, y lo sabemos, ciertos genocidas que están metidos ahí, y ojalá que no los saquen desde donde están y que paguen todo lo que hicieron. Por lo tanto, nuestra capacidad para poder conectarnos con lo mejor de nosotros mismos en este lugar. Y desde ahí sí podemos tomar la sabiduría que traemos y enfocarla, porque también podría sacar lo peor de nosotros mismos. Y en esa está la opción. Y ahí está hacia dónde caminamos. O sea, no va a salir porque sí, va a salir si lo elegimos. Entonces, elijamos las redes, elijamos volver a mirar a tu vecino, ver si dentro de tu sector, dentro de tu barrio, hay un adulto mayor, a una adulta mayor sola. Eh, saber, mandarle un papelito, necesitas algo, o sin preguntarle, si tú sabes que estás solo, dejarle ahí una leche, si es que tú puedes aportar en ese vínculo, sino armar una red solidaria para que esa persona no esté sola, porque a veces uno no puede. Y cuando el otro no puede, yo puedo. Entonces, yo abro ese espacio. Eso. Muchas gracias Paula. Ha sido muy enriquecedor tenerla a ustedes como invitadas. En lo personal admiro mucho su trabajo y las quiero mucho, también lo saben. Y esperamos seguir haciendo y tejiendo redes. Hoy día estamos tejiendo redes virtuales, que es un granito de arena, ¿cierto? Para de alguna manera contener toda esa revolución que tenemos adentro, ¿cierto? De emociones, que es algo que estamos viviendo todas las personas. Quiero despedirme leyendo algunos comentarios. Dice, excelente programa, saludos Evelyn y Panel, excelente, disfrutado escuchándolas. Dice, la salud mental durante y después de esta pandemia es un gran tema y una gran preocupación. Un tema ahí también que se vincula a esta intervención tiene que ver con las pérdidas, con el duelo, que muchas personas están viviendo. Eso también va a ser uno de los temas que vamos a futuros conversatorios. Dice, excelente conversatorio, se agradece a las invitadas y a la moderadora de este espacio, muy buen aporte. Dice, Yasna comenta como sugerencia, dice, ser seres más intuitivas y confiar en el sentir. Abrazos grandes para las tres. Eso. Bueno, ha quedado ahí dando vueltas muchas inquietudes y siguen llegando preguntas. Así es que vamos a ir viendo cómo podemos generar también otro espacio con ustedes y les dejo a todas las personas que nos están escuchando invitadas para el próximo viernes y un saludo grande también a todas las compañeras y compañeros que están hoy día ahí dando su trabajo ahí en la primera línea desde las distintas disciplinas y sabemos también que estas primeras líneas en su mayoría son mujeres, ¿no? A nivel comunitario, a nivel institucional en Chile y en el mundo, son más mujeres doctoras, más mujeres auxiliares paramédicos, más mujeres que están en las ollas comunes. Entonces, bueno, a seguirnos cuidando entre todas nosotras. Un abrazo y besitos. Nos Muchas estamos gracias. viendo pronto. Muchas gracias. No se olviden del cuerpo. Chao. Descubre este y otros contenidos en nuestro nuevo sitio web, El Bosque te acompaña en casa, www.municipalidaddelbosque.cl/encasa.